Bueno, es un gusto para mí estar rodeada de tanta gente que tiene ganas de pensar cosas juntos, de cambiar. Agradezco fundamentalmente a este evento, a poder, yo sé que estas cuestiones llevan mucho tiempo, mucha dedicación, mucha energía, mucha hora extra, de los organizadores me refiero, tanto de la escuela como la Fundación Sociedades Complejas. Ahí está. Bueno, ahora sí. Bueno, es un placer estar acá en compañía, en un momento donde seguramente todos y todas las que estamos acá tenemos ganas de pensar, de cambiar, de aprender, de transformar alguna de nuestras prácticas cotidianas y docentes. Y digo esto en este sentido. Bueno, yo le puse este título provocador, ¿no?, de la receta, que pareciera como la antipalabra en educación. Es decir, no hay recetas, nadie te puede decir lo que tenés que hacer ni cómo tenés que hacerlo, que es un poco desesperanzador, ¿no? Más en un momento donde pareciera que todos los docentes estamos compelidos al cambio. Hay que cambiar, ¿por qué? Porque el mundo cambió, porque las aulas cambiaron, porque las tenemos llenas de sujetos con saberes que siempre los tuvieron, ¿no? Es decir, ahora pareciera que la novedad es la tecnología, pero nuestros estudiantes siempre sabían cosas, siempre, históricamente. Claro que ahora pareciera que eso que saben no del todo lo tenemos nosotros y entonces provoca algún tipo de ruido, de incomodidad, de incerteza. Cuando empecé a pensar en el tema de cómo se vinculan los docentes con las tecnologías, empecé a pensar y a investigar y a escuchar, y cómo soy yo, por lo que comentaron, a experimentar, porque trabajé en todas esas cosas que les comentaron, ¿no? Fui maestra, fui directora de escuela secundaria, estoy formando docentes y estoy investigando en aquello que también he experimentado. Con lo cual, ahora lo que me preocupa es decir, ¿qué le pasa a ese docente que tiene que entrar a un aula con tecnologías? Por un lado, pensar esto de que, a ver si lo hago bien, ¿me enfoqué bien? No. ¿Funciona? No me funciona, ahí está. Claro, sí, funciona, ahora me quedo acá un ratito más. Por un lado, está obligado a cambiar, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, pero tenés que innovar en el sentido genuino de la innovación, que tiene que ver con lo tecnológico y como, bueno, después vamos a analizar un poco, me daba muchas ganas de hablar sobre todo lo que habían presentado mis compañeros de mesa, ¿no? Lo que decían, por ejemplo, integrando tecnologías, pero evidentemente hay una propuesta didáctica en la que se inserta esa tecnología. Eso es el motor de cambio de cualquier innovación. Sin eso, por más tecnologías de todo tipo que integremos en las clases, no va a haber aprendizajes reales como los que estuvieron comentando recién tan valiosamente, y creo que qué bueno, ¿no?, tener en un momento un panel, yo pensaba, que nos cuenten cosas que están sucediendo, no cosas que se puedan hacer utópicamente, sino cosas reales, ejemplos reales que suceden en aquí y ahora y que a lo mejor nos transportan hacia otras formas o se nos ocurren otras formas de enseñar los mismos contenidos que históricamente hemos enseñado, por ejemplo, en el caso de la docencia. Bueno, entonces, esto de que no hay recetas, no sé si hay alguien entiende la metáfora porque es medio antigua ya, ¿no? ¿Saben lo que es el libro de la Petrona? Ay, bueno, gracias, no me siento tan sola. Porque cuando encontré esta imagen dije, esta es la imagen. Y después digo, bueno, espero no quedarme sola, ¿no? Que se entienda quién era la Petrona, toda una institución del recetario argentino. El recetario argentino gastronómico. A ver si logramos el recetario argentino en otros sentidos, ¿no? A partir de este encuentro. A ver, ahí. El dedito no me funciona. Ahí está, ahí voy. Bueno, no te copies. Entonces me meto con la copia. Otra de las cosas provocadoras en la educación. Pareciera un lema que nadie va a discutir.
los chicos no se pueden copiar, los docentes no nos podemos copiar. Los docentes lo fundamentamos y lo fundamentamos así, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a copiar de otro docente si su grupo es diferente, sus intereses son diferentes? Y cuando escribí el libro de Enseñar con Tecnologías, lo primero que me dijeron cuando lo entregué era: «Hey, no hablaste nada del copy-paste, no hablaste del copiar y pegar. Un libro que habla de enseñar con tecnologías hoy en día tiene que hablar de eso». Y bueno, entonces para mí no era motivo de libro, pero a lo mejor sí de reflexión. Y entonces lo introduje, pensando en lo siguiente. Cuando un chico se copia, ahora, evidentemente es mucho más fácil, ¿no? O sea, copiás, si te dan para investigar algo, buscás, lo bajás, lo copiás, si tenés suerte lo imprimís y entregás un flor de trabajo, en términos de los chicos, sobre una temática que te pidieron que tenías que estudiar en la escuela. Pero ¿qué pasa? Ese trabajo puede que tenga una nota de 10, porque es un trabajo de 40 páginas, cuando no había sido pedido de 40 páginas, o puede que ser que les digan: «Qué bien, trabajaste mucho, ahora hace un trabajo genuino, original, y que trabaje este tema, no sé, de las invasiones inglesas o lo que comentamos antes, de la guerra de Malvinas». Pero ahí está la trampa. Si alguien se puede copiar, quiere decir que la propuesta pedagógica merece que se copie, como decía un colega catalán. O sea, si hay algo que vos le pedís a los chicos que hagan y la respuesta obteniendo un 10 va a ser copiar y pegar lo que bajen de internet, y entonces que lo hagan. Pero si la propuesta pedagógica tiene que ver con que relaciones, con que vincules, con que saques tus propias conclusiones, con que puedas hacer un trabajo comparativo, con que lo hagas colaborativamente, seguramente copiar y pegar no funciona solamente. Entonces, ahí es otra cuestión que hay que volver a poner en escena. Sí, está bien, se copian más fácil, pero ¿qué es lo que copian más fácil? ¿Para qué? ¿Obteniendo qué? Y por otro lado, nuestra justificación como docentes es lo que yo les planteo acá. La dinámica única de cada grupo, la especificidad del momento histórico, la originalidad de las personas que componen la escena escolar, pareciera que nos impide la copia y pega de una experiencia escolar a otra. Y eso es indudablemente cierto. La copia de una clase es imposible, hasta con el mismo grupo y los mismos estudiantes y la misma materia. Queremos hacer lo mismo que nos salió bien un día y lo volvemos a probar otro día y los resultados pueden llegar a ser otros. ¿Por qué? Por las condiciones que tienen que ver con la motivación, el interés, lo que ese día haya sucedido en ese grupo, etcétera, etcétera. Sabemos que enseñar tiene que ver con algo original, tiene que ver con algo, con una puesta en escena como esta que estamos teniendo hoy acá, que me puede salir esta misma charla que estoy teniendo con ustedes de manera totalmente diferente en otro contexto o en otro horario del día. Si la diera, no sé, hoy a las 9 de la noche, les diría lo mismo, pero ustedes ya estarían diciendo: por favor, que se callen. Entonces, esto es indudable. Copiar y pegar no nos sale. Aún preguntándole a un colega: qué bueno lo que hiciste, ¿me lo pasás para que yo lo pueda hacer? Hay que ver qué es lo que podemos hacer con eso que el colega nos pasa. Y entonces acá retomo un poco lo que se viene trabajando en este panel, que es el lugar de la experiencia. La experiencia no pensada como una repetición, ¿no? O sea, en la docencia vos le preguntás a alguien: ¿tenés experiencia en docencia? Y a lo mejor es una persona que te dice: sí, hace 20 años que doy clase, claro que tengo experiencia. La cuestión entonces a preguntar sería: ¿cómo es esa experiencia? ¿Es sumatoria de repeticiones sobre un mismo tema? ¿O es que intentás ir pensando en función del grupo, del momento histórico, del contenido, la cuestión didáctica sobre eso, integrada en un grupo particular? Esas son dos formas de vivir la docencia muy distintas.
porque conocemos todos gente que entrega una y otra vez la misma planificación. Entonces, eso no es experimentarlo, eso es repetirlo, que es algo totalmente diferente. Y esta palabra que tiene tan mala prensa en la docencia y en la formación docente, que es la planificación, también yo los convoco a repensarla. Cuando doy clase a mis alumnos y alumnas de formación docente, les pido que ni siquiera le digamos planificación. Pues la planificación nos remite a esto, a una fotocopia de algo que me pasaron, algo que ya viene, algo burocratizado. La planificación tiene que ser un diseño. Digo, no quiero tuyo, quiero tuyo, quiero tuyo, quiero tuyo. Y practicalo, lo ejercitamos. La formación docente está para eso, para experimentar cómo nos sale ese diseño. Pero el diseño convoca a otras cosas que también se hablaron acá, a la creación, a la creatividad, a pensar de otras formas como enseñar algo. Porque si no, ayer en el taller justamente, no sé cuál de las colegas que está acá, me comentaba que estaba también trabajando en formación docente con gente joven que utilizaba tecnologías en su vida cotidiana, digamos, usos subjetivos de la tecnología en vida cotidiana, y cuando ella les pedía que experimentaran una actividad para enseñar con sus chicos, para empezar a practicar ser maestra, hacían las cosas que ellas habían tenido como alumnas. Algo más antiguo, acabado, fuera de contexto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese puente? Bueno, algo se obturó, algo quedó en el camino. Pareciera entonces que todo eso que sabemos y podemos crear en otro contexto, como podría ser el personal, esto para los docentes también, ¿no? A la hora de dar clases se vuelve a lo seguro, a lo histórico, a lo tradicional. Y no estoy diciendo que lo tradicional no haya dado buenos resultados, porque hay cosas que si nos parecen valiosas, volvemos a intentar enseñarlas de esa manera. Pero la cuestión es revisar los modos, revisar esas metodologías. Bueno, entonces, Jorge Larrosa, un pensador de la Universidad de Barcelona, en la que estuve trabajando mucho tiempo, hablaba mucho de esta diferencia, ¿no? Que la experiencia no es lo que le acontece a un sujeto, no es lo que pasa, sino lo que le pasa a un sujeto particular. Esa es la diferencia de la experiencia y la experiencia vivida en primera persona. Bueno, un poco esta imagen siempre me hace acordar a cómo nos sentimos muchas veces los docentes, ¿no? Peleando frente a esos molinos de viento que metafóricamente Dalí representó en esta imagen, porque nos obliga, nos pide la sociedad, las familias, los medios de comunicación a que tenemos que cambiar, tenemos que ser buenos, tenemos que ser contenedores, y a veces uno se siente un poco solo frente a todo eso. Dice, sí, yo quiero, yo puedo, pero por favor denme alguna brújula, o lo que se llama esta charla o este encuentro, denme alguna receta. Este sería un poco el contexto caótico del docente actual, ¿no? Las tecnologías, las coordenadas temporales, la subjetividad puesta de relieve. Y yo aboco por, ir, digamos, pasando desde el contexto tan cargado de TIC, tan cargado de tecnologías de la información y la comunicación, a pasar a un contexto TAC, tecnologías en función del aprendizaje y el conocimiento. ¿Por qué? Porque un poco lo que comentaba Melina antes, ¿no? ¿Por qué el docente se siente tan reticente? Ella hablaba de las chicas, yo hablo de los docentes. ¿Por qué les parecen algo tan ajeno lo tecnológico? Me vienen a poner algo que no es mío, que me lo ponen en el medio de la escena del aula y yo no sé bien qué hacer con eso. Esto tiene una justificación, tiene una motivación y tiene que ver justamente con las que tecnologías tuvieron su origen en lo informativo y lo comunicativo. Por eso se llaman TIC. Y bueno, entraron evidentemente a las vidas, a la sociedad y se metieron en el aula, pero sin mediaciones. Y nosotros, los docentes, necesitamos otorgarle un sentido a esa tecnología.
Evidentemente el sentido es el didáctico. ¿Para qué necesito yo enseñar esto y cómo lo voy a enseñar? Bueno, por eso les comento que un poco mi propuesta es hablar de tecnologías en función del aprendizaje. Ahora sí, el aprendizaje tiene que ver con lo que hace un docente y el conocimiento, y por supuesto, el conocimiento es algo que yo pretendo que mis estudiantes construyan. Evidentemente las tecnologías tienen un rol central en esta cuestión. Construir conocimiento con tecnologías ha pegado, digamos, un viraje importante. No puedo desconocerlo. No puedo desconocerlo ni como fuentes de información, que es lo que más se utiliza, es decir, buscar información sobre determinado tema, pero también para construir y compartir eso con mi grupo, con el que estoy trabajando, y después ser capaz de presentarlo. Presentar con tecnología es un trabajo hecho colaborativamente. En muchas de esas fases que tienen que ver con el quehacer educativo intervienen las tecnologías, pero estas, que podemos llamarles TAC, ¿no? Como para acercárnosla un poco, para que sea un concepto más cercano a la docencia. Las TAC no nos funcionan. Se quedó en TIC. Se quedó en TIC. Ahí está. Yo hablo de transitar las TIC. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente yo no puedo hacer propuestas educativas y didácticas si no entiendo nada de tecnología, que es lo que me dicen mis alumnos en la universidad, mis alumnos que son docentes, ¿no? En la Universidad de Moreno tengo alumnos que son docentes de media, inspectores, de nivel inicial, secretarios. Y hay un grupo que viene con muchas ganas, pero otro que dice, no, yo cuando vi que estaba esta materia, la verdad, no sé qué se imaginan, aunque ustedes creo que pueden imaginarse lo que ellos se imaginan, que es algo foráneo, algo que no entró en el territorio docente. Y sin embargo, terminan haciendo diseños didácticos maravillosos. Hasta la inspectora logró coordinar toda la información de todo el distrito de Moreno en un entorno virtual, con lo cual significó su tarea cotidiana y profesional utilizando la tecnología. Yo digo, hay que transitarlas la TIC, porque si no sabes qué es un entorno virtual, no sabes lo que es una presentación, en la aplicación que sea, no se te va a ocurrir cómo hacerlo. Pero tampoco hace falta ser programadores, ¿no? Como nos contaba Melina, hay cosas que se pueden programar de una manera muy sencilla. No hace falta saber tanto, pero hay que transitarlo, hay que meterse con eso para convertirlo después en tecnologías en función de la enseñanza. Sin embargo, para crear un ambiente de aprendizaje permeable a las tecnologías, hacen falta algunos ingredientes. Y ahí viene la cuestión, ¿no? ¿Qué ingredientes? ¿Qué tenemos que tener, ¿no? Para poder hacer una clase como la que todos sabemos que tenemos que tener, que sea interesante, que integre tecnologías de manera valiosa. Bueno, yo les voy a presentar algunos, ¿no? Que tienen que ver con este recetario muy artesanal y muy hecho a mano, pero que sea el propio. Construir ambientes y libros de recetas propias. Un libro imaginario de recetas básicas, donde cada página sea una propuesta con tecnologías al servicio del aprendizaje y un itinerario posible de armado de la clase. No nos van a dar una receta a otros docentes, pero sí nos van a dar algunos indicios para que yo después pueda escribir ese libro imaginario con mis cosas, con mis intereses y en función de cómo a mí me gusta dar clase. Por un lado, bueno, lo que les dije antes, tiene que haber un conocimiento mínimo de herramientas digitales. Esto se puede lograr en los innumerables cursos que hubo por todo el país, me animaría a decir, sobre determinadas herramientas. Estos cursos de formación nos sirven como puerta de entrada. Hay algunos que no, que logran integrar en un proyecto educativo de la asignatura o de la tarea que cada uno tenga, pero otros que no, que se quedaron ahí en ese curso. Pero así todo no sirven. Otra propuesta son lo que comentaron antes, los tutoriales. Yo no sé cómo se hace esto.
Bueno, tenemos la facilidad hoy en día de buscar en YouTube un montón de tutoriales que nos explican, hasta mostrándonos imágenes, cómo tenemos que hacer para lograr algo. Y hay que meterse, investigar un poco esa cuestión. Esto también es fundamental, el interés. Porque si no me interesa, probablemente ningún cambio es posible. Y esta es una respuesta que yo les traigo, pero no como consecuencia solo de la investigación, sino de haber estado en innumerables talleres de formación docente con tecnologías y gente que no se crean que por una cuestión generacional, el interés no tiene una edad. El interés lo puedes tener a los 20 años, a los 40, a los 50, a los 60. Y por eso me sorprendía más gente que recién se iniciaba en la docencia que me dijeran, a mí no me interesa. Y otra, totalmente diferente, no importa la edad, que me decía, la verdad que a mí me encantaría, yo quiero aprender. Muéstrenme cómo lo hago porque quiero transformar mis prácticas. Entonces, la cuestión del interés, no por ser solamente una cuestión individual, porque siempre aclaro que necesitamos tener ambientes permeados con tecnologías. Tiene que haber tecnologías que nos puedan facilitar en las escuelas, en los institutos, para poder enseñar con ellas. Disculpen. Bueno, entonces, eso tiene que estar, pero ese es el gran olvidado de muchas de las propuestas. La cuestión motivacional, el interés y lo que siente ese docente. Por eso una de las investigaciones que estoy haciendo ahora, trabajamos este punto. ¿Cómo se siente un docente cuando utiliza las tecnologías en clase? Y el instrumento para recoger la información no es solo la entrevista y la observación, sino el diario en voz alta. Que ese docente, cada vez que utiliza tecnologías, relate en primera persona qué es lo que esperaba hacer, cómo le fue y qué resultados obtuvo. Porque eso nos va a ser un insumo valioso para los que investigamos y tratamos este tema para entender mejor las realidades. Evidentemente, conocimientos de la didáctica. No puedo enseñar si no sé cuáles son las cuestiones básicas de saber enseñar. Esto es el componente didáctico de la tecnología, de la historia, de la geografía, de la matemática, de la biología. Podemos saber el contenido de biología, pero no es lo único que tenemos que saber para poder dar una buena clase de tecnología. Pareciera mentira, pero todavía en el 2016 tenemos que seguir explicando esto, porque si no, a los docentes siempre nos ubican en ese lugar que por un lado está el abogado que da clases y por otro lado está el profesor de historia. Y te dicen siempre, no, pero el abogado es abogado, ¿cómo no va a poder dar una clase? Sí, la puede dar y seguramente a lo mejor es el mejor abogado que podamos encontrar, pero para enseñar no basta con saber el derecho, hay que saber otras cosas más, que tienen que ver con lo que ustedes seguramente ya saben y no voy a enumerar ahora acá. Pero es necesario volver a decirlo. Dudas. Esta es otra cuestión. Se puede dudar, vale dudar. Cuando uno implementa cambios, cuando va a cambiar o está interesado en buscar alternativas, necesariamente tenemos que dudar. ¿Estará bien esto? ¿No estará bien? ¿Me saldrá bien? Y por otra parte está otra cuestión, la incerteza. Todavía no lo hicimos, entonces tenemos todo el derecho a decir, bueno, yo creo que las clases van a ser mejor si utilizo esto, esto y esto. Pero bueno, me permito dudar y no saber hasta que no termine esa experiencia única que es dar clase y esa experiencia única que es aprender, cómo me fue, cómo salió esta cuestión. Y esto también, ¿no? Conocer a quiénes pretendo enseñar. Conocer a quiénes pretendo enseñar, un poco lo hablamos en el taller de ayer, que tiene que ver no solamente con las edades, ¿no? Porque podemos tener frente a nosotros todos chicos y chicas que tengan la misma edad, pero ¿cuáles son los intereses? ¿A qué juegan? ¿Qué les gusta? ¿Y qué saben hacer con tecnologías? Tenemos que preguntarle a ellos qué saben hacer, porque eso la verdad que nos ayuda un montón. Y los chicos siempre están bien dispuestos a enseñar, ¿eh? No crean que les pone mal enseñarle al docente.
Miren, la verdad que yo este programa mucho no lo manejo. ¿Ustedes lo saben usar? Sí, claro, profe, vienen, se te acercan y te explican. Entonces, esto tiene que ver con que exista un hecho comunicativo, con que yo pueda hablar y preguntar qué es lo que saben. En otra de las investigaciones que terminamos el año pasado con el PEN de Flaxo, eran sobre estudiantes secundarios de la Argentina, de 6 provincias de la Argentina. La particularidad que tenía esta investigación es que no les preguntábamos a los docentes qué había cambiado con el uso de las netbooks de Conectar Igualdad, sino que le preguntábamos a los chicos y chicas de 15 años para que ellos nos cuenten cómo lo ven. Y en ningún momento se puso de manifiesto una desvalorización del rol docente. Nunca, de todas las entrevistas que hicimos. Para ellos, el docente tiene la calidez, la cercanía y la importancia de que es su profesor o profesora. Y no lo ven indisociado con el hecho de que pueden explicarle alguna cosa. Y que no es que ningún docente sabe de tecnología, también diferencian. Hay docentes que saben y nos enseñan y posibilitan, abren la puerta, digo yo, para que esos diseños tecnológicos que ellos tienen los puedan utilizar en la escuela, como lo que contaba H del Twitter, de las redes sociales, ¿no? Poder utilizar eso u otras muchas cuestiones. Pero ahí hay una propuesta interesante y un docente que se la jugó y lo probó. Y seguramente esos docentes que contó H tuvieron incertezas y dudas, no solamente de cómo iba a salir, sino la que se les podía venir encima si los padres y las madres no estaban de acuerdo con que usen las redes sociales para aprender. La complejidad, como dice este cartel, ¿no? La sociedad es compleja. Entonces, bueno, hay que atender esa complejidad y más cuando uno está en una institución educativa. Pero bueno, el riesgo forma parte de la experiencia. Bueno, y no sentirse solos, ¿no? Sentir que hay una compañía de chicos, de chicas que quieren estar con vos cuando querés mejorar la clase y se los proponés y no andar solos el camino. No sentir que yo sola o él solo tienen que hacer el cambio educativo, sino poder arrimarse, sostenerse con otro docente que en todas las escuelas hay, porque esto antes de lo tecnológico también era. Uno se agrupaba y se juntaba con los profes que tenían ideas parecidas, ¿no? O que veían a los chicos y no veían enemigos, veían gente con ganas de aprender y uno no sabía cómo enseñarles. Entonces, esto sigue estando. Y están esos profes que usan tecnología, que ya saben, que aprendieron un montón y que nos pueden transmitir eso, y otros que están experimentando. O sea, todo vale. La cuestión es animarse y transitar la docencia en el contexto actual. Entonces, lo que les queríamos proponer, esto ya desde los 3, era decir, bueno, algunos ingredientes para la receta. Volvemos a pensar la receta. La receta nos dice ingredientes, nos dice cómo hay que hacer para mezclar los ingredientes, porque si no, con los ingredientes solos no sabemos. Pero es una pista. Yo creo que hay que armar recetas propias. No está mal pensarlo así. Una buena receta, como dice una muy buena cocinera, que es mi mamá, ella dice, yo necesito una receta para después cambiarla y hacerla a mi manera. Pero por favor, denme una receta. Entonces, los docentes nos vemos obligados a cambiar. ¿Y por qué no agarrarnos de algunas buenas recetas para ver cómo tenemos que cambiar eso? Ahí planteamos algunos ingredientes. Entonces, lo que les queremos decir ahora, dentro de las cosas que fuimos hablando en este panel, y que ahora ustedes seguramente fueron anotando, pensando, ¿qué otras cosas les parece que tendría que tener ese docente que tiene ganas de transformar sus prácticas integrando tecnologías? A ver, podemos pasar un micrófono. ¿Cómo? ¿Querés con la compu para anotarlo? Espera, ¿Por aquí? Silvi. Llévate el micrófono. Dale. Sí.
Bueno, mi nombre es Ángela y quería agradecer... Un segundo, bueno. Porque vamos a anotarlos en serio. Así que, Ángela, cuidado con lo que decís. Lo vamos a tuitear, va a llegar a todas las plataformas. No, chico. ¿Por qué? ¿Por qué les parece el tiempo? Bueno. Sí, el tiempo se manejó en alguna de las conferencias como una variable o como una categoría que nos atraviesa todo el tiempo en la tarea docente. Hay que tenerlo en cuenta en toda programación, en todos ingredientes, como un ingrediente principal para la elaboración, ¿no es cierto? Bien, lleva un tiempo, seguramente. Y ayer en el taller también hablamos de que aprovechemos ese tiempo que tienen invertido nuestros estudiantes en probar cosas y capitalizarlo. ¿Qué más? Yo quería decir que a mí me parece importante y que creo que los tres lo subrayaron, el trabajo colectivo. Bien. Como algo, un ingrediente más. Bien, muchas gracias. Sería importante también hablar de apertura, no solamente personal, profesional, institucional, bueno, de todas en esas dimensiones, porque podemos contar con el tiempo o contar con el trabajo conjunto, pero para el trabajo conjunto necesitamos apertura. Sí, muy bien. Desde luego, no hacemos el trabajo en el vacío, sino en determinadas instituciones. Sí. Ganas. Ganas. Bien, muy bien. Interés. Acá hay otra, allá hay otra mano levantada y acá otra. Me uno las ganas. Yo había pensado en la idea del deseo, fundamentalmente, y la confianza. Tenemos que creernos que podemos, porque si no, se hace muy difícil. Es verdad. Muy bien. Allá hay otra mano y otra más. Bueno, y con eso ya cerramos para poder despedirnos. Hola, gracias. A mí el interés me gusta llamarlo espíritu de búsqueda, ¿no? Frente a lo nuevo, tener ese espíritu de búsqueda, de aprenderlo, volver a ser chicos. Y básicamente, porque los chicos tienen esta cuestión, y básicamente poder salir del rol docente protagonista, ¿no? De tener mentores, lo que decía ella, en el aula, y aprender de los chicos, tener esta capacidad. Sí, totalmente. Hay uno último. A ver. Buenos días. Bueno, yo creo que también un ingrediente más es perder ese miedo al error, ¿no? Que el docente pueda ingresar y conocer, digamos, cada uno de estos programas, cada una de estas tecnologías y aprender de ese error, ¿no? Explorar y, bueno, y si surge algo, bueno, aprender del error también. Sí, eso tiene que ver con lo que dijeron antes. Ahí hay una revisión del rol docente, entonces. Es un docente que no lo sabe todo y que además se puede equivocar y hasta puede dudar de algo. Buenos días. Yo considero un ingrediente primordial en todos y cada una de las cosas que hacemos, el amor, ¿no? La puesta en escena de nuestra vocación y a partir de esto todo se puede lograr. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? ¿Algún ingrediente más, aparte de la enzima, ¿no? La enzima que nos contó H. Esa la necesitamos, la motivacional. Sí. Como otro ingrediente, apoyo del equipo directivo, porque Claro. eso también es clave. Creo que acá hay muchos directivos y no le podemos pedir todo al docente si nosotros mismos no lo apoyamos. Y por otro lado también apoyo del contexto sociopolítico, en términos de recursos, de garantizar, por ejemplo,
conexiones a internet y recursos tecnológicos para usar en el aula. Desde luego, sí. Bueno, esta lista le podemos poner como en las historietas, ¿no? Continuará y cada uno verá qué es lo que cree que tiene que poner en su propia receta, de este recetario colectivo, que fuimos nutriendo desde el pensamiento, la mirada o la reflexión, con casos concretos que se tradujeron en experiencias valiosas, plenas de sentido. Bueno, no sé si acá están los organizadores que nos dijeron que el tiempo se nos está acabando. Si quieren hacer alguna pregunta. Son y 24, nos dijeron hasta y media, hay 6 minutos. Bueno. Bueno. Chequeado. Me dijeron eso, yo tengo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, reflexión? Sí. ¿Alguien puede acercarle un micrófono ahí atrás? O vení y en el encuentro sucederá algo maravilloso. O sea, te darán un micrófono. Hola. Ahí va. Mi nombre es Antonella, chicos, me pareció fantástico, sobre todo la pregunta va un poco dirigida a Melina y Ariel, eran sus nombres. Bueno, yo me quedé un poco pensando cuando ustedes trabajaban estos proyectos concretados, otros en concreción, se me venía un poco la pregunta por el tiempo, digamos, cómo pensar los tiempos de la experiencia y la motivación de los estudiantes, ¿no? En un contexto donde tenemos un sistema educativo que exige otros tiempos, que exige otros contenidos y obviamente una determinación por el lado de las condiciones materiales de existencia, digamos, docentes que, digamos, económicamente nos encontramos con el tema de la flexibilización laboral, digamos, y obviamente también esta cuestión de los moldes de transmisión que ciertos docentes traen consigo, cómo pensar el tiempo con estos determinantes, ¿no? Cómo incluir o pensar el tiempo de la experiencia y de la experiencia en motivación. No sé si se entiende. Sí. En nuestro caso, y voy a tomar un poco las palabras que también fueron diciendo los ingredientes, me parece muy interesante tu pregunta. Para nosotros nos sorprendió mucho cuando hicimos este diseño, porque decíamos que las chicas aprendan a programar, que terminen con una aplicación de celular, que resuelvan, que encima, algo que no les conté, lo defiendan ante un jurado de adultos, que le den devoluciones. Eran un montón de cosas. Y el tiempo necesita de decisiones. Y las decisiones, y ahí la palabra confianza, la palabra amor, la palabra apertura, todas las palabras que fueran diciendo son criterios que ayudan a tomar decisiones. Nosotros confiábamos primero y principal que, como dijo la colega, el tema de lo colectivo. Éramos un montón de personas, aunque no se vean, trabajando y con diferentes roles. Teníamos a estos programadores que trabajaban como mentores, a los profesores que confiaban en esta propuesta y nos ayudaban también a hacer entender y acompañarlas los días de clases, a un montón de gente que nosotros confiábamos que se estaban comprometiendo a algo. Y principalmente creo que me parece que la idea del tiempo, la tecnología nos hace llevar a una falacia de la vida, ¿no? Que es todo ya. Y si no, no sirve. La realidad es que, y ahí apoyo a lo que decía Julieta en relación a, bueno, tienen que ser muchos actores también sociales pensando en quién te va a dar la conectividad, qué tecnología estás usando y para qué. Pero también, si uno corre en un momento la tecnología que te apura y te hace responder ya, la realidad es que son todas estrategias mucho más sencillas y que nosotros las usamos en el día a día a la hora de tomar decisiones. Y eso los jóvenes necesitan de adultos que los acompañen en ese camino. Y ahí, con lo que decía la colega en relación a la experimentación,
Nosotros descubrimos que algo bueno que tienen las tecnologías, como para ir tomando y también ponerlas en un lugar de evaluación a las tecnologías, es esta idea de, si me equivoco, es una estrategia equivocarse. De hecho, ¿quiénes de ustedes cuando compran un celular van y se fijan en el libro? De hecho, ya no viene más el libro de instrucciones. Ustedes se equivocan, prueban, le preguntan a otro. Eso nos pasaba mucho. No había problema en preguntarle al otro que no sabía o qué quería que el otro le enseñara, que ese es otro tema. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer así, y en el fondo decía no entendí nada, pero que la clase termine o que esta conferencia termine. Eso también lo rompimos con estas actividades. Y ahí el tiempo se vuelve un tiempo rico, en donde por ahí, si se quiere, nosotros dijimos, bueno, fueron 20 horas nada más. Y las chicas nos decían, pero es re poco tiempo. Pero en esas 20 horas pasó algo sustancial, que se lo van a llevar para siempre y que lo van a aplicar siempre. ¿Qué es esto? Preguntarle a otro, equivocarse, experimentar. Ayer cuando conversaba en uno de los talleres con una colega, que no la veo ahora, era de nivel inicial. Y ella nos decía, pero todo lo que me estás diciendo nosotros en el nivel inicial lo tenemos, el juego, equivocarte y demás, claro. Es una estrategia de todos los días. Y ese es un tema, porque ahí también los docentes podemos sentirnos que tenemos mucho para contar y mucho para decir. Así que creo que es una gran pregunta el tema del tiempo, pero también hay que tomar decisiones y criterios y que no nos apuren, porque la tecnología te lleva a eso. Y todas las estrategias que nosotros hicimos, la verdad es que usamos conectividad, pero en la mayoría de los momentos no usamos conexión a Internet y usamos muchos dispositivos. Y eso nos pareció interesante. Solo para agregar en el poquitísimo tiempo que tengo, quiero decir que cuando yo, por ejemplo, en la actividad de Quiere el Pueblo Votar, obviamente es una actividad que requiere bastante tiempo de producción, porque había que armar un guión y eso es complejo, no es algo que uno hace en un segundo. Entonces, lo primero que mi primer tip para pensar en estas cosas, como decía Silvi, recetas, primero es empezar a pensarlo con tiempo. O sea, yo si quiero hacer esto en octubre y se me ocurre en octubre, no va a pasar, eso está claro, ¿no? Entonces, independientemente de que yo tenía un montón de otras cosas que tenía que hacer para el día a día, yo empecé a pensar esto en abril. Okay, yo no digo que todos tenemos que hacer todas las actividades así, pero yo dije, bueno, este año esta actividad va a ser distinta a todas. Y en abril me propuse eso, mientras seguía haciendo todo lo que tenía que hacer, y paralelamente empecé a pensar cómo podía hacer para articular los distintos actores que tenían que participar. Por ejemplo, 7 docentes de ciencias sociales. Entonces, es una escuela muy grande, ¿no? Entonces, y no fui al último orejón del tarro, fui a uno de los coordinadores de ese área que sabía que a él le gustaban estas cosas y le quemé la cabeza. Lo convencí de que esto era increíble, se lo conté probablemente con una pasión que no tuvo otra que decirme que sí, y no le dije y lo voy a hacer yo, le dije lo vas a hacer conmigo. Entonces lo que implicó esto es que después fuimos a buscar a otros 6 docentes de ciencias sociales, de los cuales en esta escuela los de ciencias sociales son probablemente los más combativos, ¿no? En la línea en la que vos decías recién, con cuestiones gremiales, con un montón de otros temas en el medio. Y algunos de esos, la única tecnología que conocen es la bombilla. Y en esa línea, y seguramente a varios se sienten identificados, y en esa línea, el desafío que les planteamos es, mirá, vos no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar a que lo tecnológico no sea una barrera. Lo divertido acá es que vos hagas de un peronista. Fue la manera que se nos ocurrió convencerlo. Y entonces fue una experiencia para él también. Hacer role-playing de que él era el militante peronista y con eso lo convencimos. Y después lo tecnológico lo terminó resolviendo, lo ayudamos, etcétera. Y después él era el que más respondía a los alumnos por Twitter, que nunca había visto Twitter en su vida, y claramente este era un problema. Y no necesitó tiempo para aprender a usar Twitter. Aprendió Twitter porque quería hacerlo. Entonces, ahí hay una relación entre la motivación, lo mismo que hacíamos con los chicos, esto fue mi contenido, digamos, al mismo tiempo. Lo mismo que nosotros pretendíamos que pase con los chicos, queríamos que pase con los docentes. Mi rol en ese contexto es ayudar a los docentes a aprender a enseñar y aprender a aprender. Entonces, en ese contexto, los tiempos que yo tenía que pensar era cómo planificar esto de largo plazo
primero. Y segundo, tenía que pensar cómo iba a ser para que las cosas sucedan sin tiempo. Y eso es la motivación. Pusimos una zanahoria adelante, un montón de contexto alrededor, un grupo de soporte que podía ayudar si tenía problemas. Y como decía Meli recién, tenía que resolver un problema. Y resolver ese problema lo hizo aprender un montón de otras cosas. Y ahí está el tiempo. Es tiempo que es como agua en la arena. Yo quería comentar eso, justo que está diciendo H. Bueno, por ahí también es tirar una bomba, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que enseñar tanto? ¿Por qué tanta cantidad? Si la cuestión, el modelo enciclopedista ya fue. Entonces, en este proyecto del Pueblo Quiere Votar, seguramente aprendieron no solamente cuestiones de democracia, de historia, de medios de comunicación, de diferentes narrativas. O sea, hay una cantidad de contenido ahí que fue aprendido, no solo enseñado, porque si no nos ponemos siempre en esto de no termino el programa. Bueno, pero el programa que lo termina el docente solo, ¿qué sentido tiene? Entonces, probablemente esos chicos que tuvieron esa experiencia de aprendizaje, primero que no se lo olvidan más, porque estaban en primera persona puestos, y aprendieron un montón de otros contenidos que englobó ese proyecto. Entonces, bueno, esto ya sé que no es solamente una cuestión de decisión personal, ni siquiera institucional, pero hay que empezar a intentar a cambiar ese modelo enciclopedista de una enumeración y cantidad de cosas y pasarlo por la calidad y el modo en que enseñamos esas cosas. Sí, y una sola cosa quiero agregar, que es que en términos de lo que la gente valora habitualmente, escribir un libro es algo que toma mucho tiempo. ¿No? Realmente toma mucho tiempo escribirlos complejos. Bueno, los chicos escribieron, entre todos los tweets que generaron el primer año y el segundo, más de la cantidad de texto que es necesario para escribir un libro. Perfectamente, no lo hicimos, pero tuvimos la idea de hacerlo en algún momento. Podríamos tomar todos esos tweets y hacer un libro de un diálogo sobre los últimos 15 días. Bueno, eso toma tiempo y nosotros lo hicimos en 15 días. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, como dijimos recién, de esa manera, digamos, tirando agua en la arena que se va metiendo entre los recovejos. Bueno, así funciona. Muchas gracias.